Diciendo nuestros corazones, nuestras vidas. Vamos a seguir en la meditación propuesta acerca de los dones. Y cuando estudiaba para compartir en este tiempo, pensaba en el porqué de los dones, ¿cierto? Porque el Señor quiso que esto estuviera en su iglesia. En nosotros. ¿Por qué esos dones? ¿Para qué sirven? Y entonces es algo bien interesante que el Señor, a través del apóstol Pablo, compara acerca de los dones con el cuerpo, ¿cierto? Es como una similitud. Si nosotros miramos nuestro cuerpo, que tiene muchos miembros y que cada uno funciona de manera particular, pero todos en un conjunto, incluidos como en un cuerpo. Y así como, digamos, el corazón está haciendo su trabajo, su función, que lo hace tan perfecto, así mismo el Señor quiere para los suyos en su iglesia, que como miembros del cuerpo de Cristo también funcionemos de esa misma manera, que seamos perfectos. Imaginemos si de pronto el corazón le diera por dejar de latir, digamos que el corazón diga: no, voy a descansar un poquito, ¿cierto? Voy a reposar un minuto. ¿Qué nos pasaría? O si otro órgano de nosotros, tal vez interno, no funcionara, pues ¿qué nos pasaría? ¿Sí? O si aún los miembros externos, ¿cierto? Como nuestras manos, nuestros pies, los dedos, nos faltara uno de ellos, pues ¿cómo funcionaría el cuerpo, ¿sí? Si a alguien le falta un pie, pues tal vez sigue viviendo, pero no funciona igual. Y eso pasa entonces con los dones que el Señor ha querido dar a su iglesia, que funcione de manera tan digamos, sincronizadamente, también coordinadamente como el mismo cuerpo. Cuando estábamos en Cali, en la cirugía de mi esposa, pues como había mucho tiempo por esperar y también mucho tiempo para aprovechar y meditar, en esa espera venía a mi mente lo que estaba sucediendo en ese momento con la cirugía de mi esposa, y cómo uno de sus miembros estaba siendo intervenido, y cómo también al final uno de esos, por causa de esto, venía mucho dolor al resto del cuerpo, ¿sí? Mucho e intenso dolor, que al final, después de ya casi un mes, va pasando el dolor, pero en ese justo momento algo no funcionaba. Un miembro no estaba funcionando o había sido intervenido, y entonces se causó mucho dolor al cuerpo. Y entonces pensaba en eso, porque tal vez como miembros del cuerpo de Cristo, tal vez causamos dolor, ¿cierto? Y eso no es lo que el Señor quiere. Acá, en la primera carta de los Corintios, dice, como manera de introducción: si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es el Señor quien puso a sus miembros, y a esos miembros les dio dones para que funcionen. Y entonces, a veces nosotros decimos, bueno, es que no me siento bien. Es que prefería tal vez como salir de este cuerpo y estar en otro cuerpo. ¿Y eso qué causa? Si la oreja dice, yo me quiero retirar de aquí, y uno va y dice, bueno, va, digamos, al cirujano y dice, por favor, quiero que me quite esta oreja porque no la quiero ahí. Pues eso causa dolor. Y es lo que el Señor no quiere, que causemos dolor. Más bien que nos esmeremos para que la iglesia funcione de tal manera que se sienta bien, que haya salud, que haya crecimiento, que haya edificación para gloria de Dios. Ninguno de nosotros en su cabal juicio, en sus 5 sentidos, estando sano, va a ir al cirujano para decirle, quiero que me quite un hígado, porque no lo quiero. Y entonces, por esa razón es que están los dones, y esto se compara con el cuerpo para que funcione. En Corinto, el apóstol Pablo dice que esta iglesia tenía todos los dones, ¿cierto? Y creo que para nosotros como iglesia, como asamblea, es interesante y es importante que haya entre nosotros hombres y mujeres con dones, que hayan todos los dones, que haya el de servicio, que haya el de evangelista, que haya el de ¿cuáles es que hemos visto? Maestros, pastores, todos, para que funcione el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí se nos habla de un cuerpo y todos sabemos que no solamente somos nosotros, ¿cierto? Aquí hay un pequeño grupo de hijos de Dios, y en la ciudad, para no irnos tan lejos, hay muchos otros miembros que también se congregan y son parte de ese cuerpo de Cristo, pero que en la práctica, cuando en Corintios nos habla de que si un miembro se duele, todos se duelen con él, que si uno se alegra, todos se gozan con él. En la práctica es aquí donde nos congregamos, es aquí donde podemos experimentar esa parte del cuerpo de Cristo, es aquí donde podemos disfrutar de un hermano, de una hermana, disfrutar y ser bendecidos por su don en ejecución, por su trabajo, por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para llevarlo a la ejecución como es un don. Entonces, qué bueno que como asamblea podamos, necesitamos crecer, necesitamos los dones. Voy a esforzarme, voy a entregar mi vida al Señor, me voy a consagrar para que el Señor me capacite, me use como Él quiere. Y voy a trabajar, voy a dedicarme para Él. Y no ser tal vez el dolor, causar dolor al cuerpo. Yo quisiera mejor otra cosa. O yo quisiera mejor no estar ahí. Si el Señor lo ha puesto ahí es porque Él lo quiere capacitar para hacer algo maravilloso. Y eso es con estos dones que Él nos da. Entonces vamos a seguir adelante en esta mañana para estudiar acerca de un don que es el don de exhortación. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 12 y versículo 8.
Romanos 12:8. Por favor, cuando se vaya llegando el tiempo que hemos puesto en el cronograma, me avisan. Dice, aún leamos desde el 6 para saber qué es lo que viene diciendo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Dejo hasta ahí porque es esta parte donde me ha correspondido compartir. El don de la exhortación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es exhortación? ¿Qué es exhortar? Denme sus opiniones. ¿Qué se entiende por exhortar en palabras nuestras? ¿Quién dice que es exhortar? ¿Cómo? Instruir, corregir, aconsejar, llamar la atención por algo. Y todo eso son similitudes. A veces uno tiene en el pensamiento que exhortar es que a veces dice alguien, venga hermano que lo vamos a exhortar. Y dice, uno se asusta, ¿cierto? Me van a regañar, me van a jalar las orejas. Y eso da como cierto temor, uno se siente como prevenido cuando escucha eso, exhortar. Pero lo que la Biblia nos quiere decir a través de esta palabra, exhortación, es animar y alentar, es instar y amonestar, es apoyar y consolar, también es guiar y enseñar. Todo esto es exhortar. Y para este don, se necesita mucho amor, porque no se trata entonces de exhortar a alguien, de ir a señalarlo, ¿cierto? De despreciarlo o de juzgarlo, ¿sí? O de que un hermano quede por allá como relegado, puesto como aparte. Exhortar es incitar a alguien a hacer algo o que deje de hacer algo, ¿cierto? Ese es como el objetivo de la exhortación, que usted y yo dejemos de hacer algo o que hagamos algo que no estamos haciendo. Ese es el don de mover entonces a los santos a desistir de toda especie de mal y a emprender entonces nuevos logros o nuevos caminos en Cristo, en la santidad y el servicio, ¿cierto? Para el Señor. Entonces exhortar, vamos entendiendo que no es lo mismo que condenar o que humillar o despreciar a alguien. Más bien es un llamado al crecimiento espiritual, ¿cierto? Y decía ahora que se necesita mucho amor para llevar a cabo este don de la exhortación, ¿cierto? Porque
Necesitamos el hermano exhortación, la hermana exhortación en la asamblea. Aquel que está pendiente, ¿cierto? Pero está pendiente de pronto para ayudar a los demás, para aconsejar, para enseñar, para consolar. Un ejemplo de exhortación muy especial y que no es señalar a alguien a la condenación o a la humillación, es el mismo Señor Jesús que lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Conocemos lo que el Señor Jesús hizo con esta mujer. San Juan capítulo 8. La mujer adúltera. Bueno, vamos a leer desde el 1, aunque ya lo sabemos, pero bueno, leer otra vez. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué situación, ¿cierto? Aparentemente, y de hecho era así, era una situación grave. Una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y obviamente estos hombres querían hacer su justicia o aplicar algo según su parecer. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? En su sabiduría aplicó una exhortación, tanto a los que la querían apedrear y a la misma mujer. Porque ellos, acusados por su conciencia, uno a uno se fueron, porque todos tenían pecado. Todos tenían pecado. Cuando queda ella sola, ¿qué le dice el Señor Jesús? Bueno, ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Vete, pero aquí viene el consejo, la ayuda, viene la reprensión. Vete y no peques más. Con eso fue suficiente. Ni fue señalada, ni fue humillada, sino que fue exhortada. Vete y no
y no peques más. Entonces, esto obviamente, al ver que el mismo Señor Jesús perdonó su pecado, ¿cómo se sintió esta mujer? Debe haberse sentido liberada, debe haberse sentido muy agradecida, y creo que el efecto en ella debe haber sido algo muy especial, que trajo tal vez crecimiento, trajo sosiego, trajo paz, trajo ayuda a su vida y a su condición del pecado que estaba haciendo. Vete y no peques más. Entonces, aquí hubo un crecimiento, una ayuda para crecer, para dejar de hacer algo. No peques más. No adulteres más. Entonces es importante, ¿cierto?, cómo el hermano o la hermana de exhortación que tiene el don puede aplicarlo muy bien, ¿cierto? Y es muy especial. Y eso es muy especial entre el pueblo de Dios, entre nosotros, porque es que todos fallamos. De una u otra manera fallamos. Y hay que reconocerlo, y necesitamos a aquel hermano que nos está diciendo, vea, ojo con esto. Pero cada vez que nos habla, nos hace crecer y nos hace cambiar. Pero si viene alguien a mí o a cualquiera de nosotros y dice, vea usted, ¿por qué hace eso? Es que usted no sabe, y con palabras soeces, y nos juzga y nos señala, eso trae, por el contrario, destrucción. Entonces, ¿qué va a pasar? No, yo allá no voy, no vuelvo, porque mire cómo me tratan. Entonces, el don de la exhortación es bien interesante. La exhortación, cuando alguien va a exhortar a otra persona, no puede ir con sus argumentos personales, no es una opinión personal, no es que a mí me parece. Tiene que ir con la palabra del Señor. No puede alguien ir a decirle a otro, vea, lo voy a exhortar porque es que a mí me parece que esto es así. Es que mejor es de esta manera. No, es con la palabra del Señor. Segunda Timoteo 4:2. O aún leamos versículo 1. Dice, predica la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es con la palabra, es basados en la palabra del Señor. No es con argumentos humanos, no es con otra cosa más que con la misma palabra. No es que es que el libro que escribió tal persona dice así. Es la misma palabra aplicada para que haya edificación, para que haya ánimo, para que haya aliento, ¿cierto? Para que haya consuelo, consolación. Entonces, es ese don, esa habilidad que Dios da a alguien, ¿cierto? Para que a la hora de ministrarlo haya palabras de consuelo, edificación, crecimiento, de tal manera que los que son exhortados sean sanados, sean ayudados, sean levantados
y sigan adelante. Y todos sigamos adelante con el Señor. Pero también para exhortar debemos ir con el ejemplo, ¿cierto? Primero está en mí. El que va a exhortar, el que tiene el don de la exhortación, lo tiene porque también vive y tiene un ejemplo que dar. Yo no puedo decirle a alguien, hermano, usted por qué llega tarde a las reuniones, mire, ¿por qué? Si yo hago lo mismo, ¿cierto? No le puedo decir a otro hermano, hermano, ¿usted por qué no se congrega? Mire que la palabra dice, no dejando de congregarse. Pero si yo no me congrego. Y como esos dos ejemplos, de ahí en adelante todos los demás. Primero se debe aplicar también el testimonio, el ejemplo. Se debe dar ejemplo para lograr que esa persona haga algo o deje de hacer algo que de pronto está mal, está haciendo mal, pues en la iglesia, en la asamblea, delante del Señor. Ahora, hay una parte muy especial también donde se puede ejercer, ¿cierto?, este don de la exhortación. Y yo he escuchado esto, esa es la parte de la consejería, ¿cierto? Dando alguien que tiene este don puede aplicarlo, ¿cierto?, en un área de la consejería, enseñando, diciendo, vea, las cosas son así, son mejor de esta manera, porque tiene una experiencia con el Señor y porque da un testimonio. Pero además de esto, entre creyentes, el apóstol Pablo, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 2, porque estamos hablando de un don que Dios, el Señor, da acá, como dice la misma palabra, a cada uno en particular como Él quiere. Pero en 2 Corintios capítulo 2, y el versículo perdió la cita, perdón, hermanos. Pero habla un versículo de que hemos exhortado los unos a los otros, ¿cierto? No sé si anoté mal la cita, pero esa es la idea, que también entre nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros, o sea, aconsejarnos los unos a los otros, ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Porque nos necesitamos tal, así como al inicio hablábamos, así como el cuerpo se necesita sus miembros los unos a los otros, para que no desmayemos, ¿sí?
Es interesante que en la iglesia o que en la asamblea nos preocupemos, ¿cierto? Cuando nos encontramos, cuando nos saludamos, cuando estamos congregados tal vez, o en cualquier otro momento, podamos decir, hermano, ¿cómo está? O cuando vemos a alguien como con su semblante caído, como con tristeza, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando algo? ¿Tiene luchas? ¿Tiene pruebas? Eso es como estar pendientes, exhortándonos los unos a los otros para que avancemos, para que haya edificación, para que no nos quedemos tal vez estancados en un punto quietos, sino que haya ese crecimiento y esa armonía y ese movimiento del cuerpo y esa edificación. Hebreos. Gracias, hermano. Por favor, ¿lo puede leer? Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el mal del pecado. Gracias, hermano. Gracias, hermana. ¿Lo puede leer? Gracias. Exhortando unos a otros. ¿Sí? Y vemos aquí que es tan necesario, porque aún el hecho de que seamos ya creyentes, salvos, limpios, ya que tenemos una herencia en el cielo, que el Señor nos ha perdonado, necesitamos esto, exhortarnos los unos a los otros. No por el hecho de que ya recibí al Señor, entonces ya hasta ahí, ya estoy bien, ya sigo derechito para el cielo. No, hay muchas luchas, hay muchas batallas, muchas pruebas aquí, y no podemos dejar que eso nos gane. Y yo no puedo dejar que mi hermano caiga y se quede allá, sino que velemos los unos por los otros para crecer, para el crecimiento. Y también una de las cosas que sucede cuando decimos que alguien necesita exhortación es, digamos, cuando hay pecado, ¿sí? Cuando hay pecado, tal vez es ahí donde uno aplicaría, ¿cierto? Como la exhortación. Este hermano hay que llamarlo porque mire cómo se está comportando y lo vamos a juzgar y lo vamos a señalar. No. Y tal vez uno se siente como cuando viene una exhortación, como muy triste y decaído. No, yo pequé, yo caí, y ahora, y mire cómo estoy, mire cómo me están tratando. Pero una caída, porque no estamos libres, pero una caída, un pecado, no significa entonces el fin del mundo para usted o para mí. En Proverbios capítulo 16 y versículo 6 nos da esta pauta de cómo aplicar aquí una exhortación. Proverbios 16:6. Porque eso puede pasar, que alguien de pronto cayó en pecado o no lleva una vida pues adecuada como creyente, como hijos de Dios, y podíamos llegar con todo y aplastarlo y decirle: no, usted queda aquí, queda en disciplina, y hasta que no veamos, y hasta que usted, mejor dicho, no podemos ni hablar con usted, sino que guardemos las distancias, ¿cierto? Como ser implacables.
Pero Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, si nos estamos dando cuenta cómo es con el Señor, cómo es que hay que trabajar, cómo es que Él nos capacita con ese don de la exhortación para edificación de su cuerpo, de su iglesia. Para que en vez de cuando aparezca un dolor no causemos más dolor, sino que lleguemos a sanar, a curar tal vez, a dar aliento para que el que cayó se levante y siga, así como el Señor hizo con esta mujer adúltera. Vete y no peques más. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero muchas veces, a veces nos creemos más santos que los demás y queremos es aplicar la otra cosa diferente, como señalar, como poner aparte, como no juntarnos. Pero es ahí donde aparece los hermanos y las hermanas, misericordia, perdón, exhortación, con misericordia, y hay edificación, el resultado final. Y podemos seguir mirando como un ejemplo de alguien que sirvió con este don de la exhortación, y este hombre y este varón, pues hay varios, está entre ellos, está Bernabé, está el apóstol Pablo. Pero de Bernabé se dice que en Hechos 11:24, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y este varón tenía el don de la exhortación. Hechos 11:24. Dice, a Bernabé lo envían, ¿cierto?, a esta iglesia en Antioquía, y dice el 24 que este varón, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. También cuando es escogido Bernabé, allá más atrás en en Hechos 4, dice que a él le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Hechos 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice que traducido es hijo de consolación. O sea que este hombre trabajó mucho en esta área, con este don de la consolación, de exhortando, de ayudando al mismo apóstol Pablo, y trabajó para el bien de la iglesia, tanto que allá en Hechos 11 otra vez, y el versículo 23,
cuando llegó, o sea, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí este hombre vemos en ese ejercicio de la exhortación, en esta ocasión a ser fieles al Señor. Esta iglesia en Antioquía estaba muy ferviente, ¿cierto? Y Bernabé fue enviado allá, pero vemos ese trabajo tan especial de animar a los creyentes, de exhortar, de consolar, de apoyar a los creyentes a seguir adelante. Hermanos, si usted y yo de pronto estamos haciendo algo bueno, hermanos, sigamos adelante, sígalo haciendo, no desmaye. Eso es exhortación. Hermanos, si de pronto estamos haciendo algo mal, hermanos, miremos, paremos ahí, miremos eso que está haciendo mal, cambiemos y sigamos al Señor. Él nos exhorta a que de corazón sigamos fieles al Señor, permanezcamos fieles al Señor. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo es necesario los dones en la iglesia del Señor, todos los dones aquí, en la asamblea, todos los dones aquí, los necesitamos. Así como en Corinto tenían todos los dones, pero después el apóstol Pablo habló que había problemas, ¿cierto? Aún teniéndolo todos los dones, pero es que teniendo todos los dones es para que funcione como un cuerpo, uno solo, para que así lleve la gloria al Señor, para que así todo funcione tan bien engranadamente, para que no haya después situaciones, porque la cuestión es que a veces las personas pueden tener los dones, los creyentes pueden tener los dones, pero ¿qué hace? De pronto eso lo eleva, eso lo pone en un estatus más alto. De pronto dice, es que yo soy el que enseño, entonces estoy más arriba que ustedes que escuchan. Pero no es así. El mismo, para terminar allá, el apóstol Pablo en Corintios dice que aún los más insignificantes son los más necesarios. A veces ese hermano que lo vemos que como que no hace nada tal vez, o que como que lo vemos que no se expresa, o no sé, de pronto él está ejerciendo otro don, está orando tal vez con su misma presencia está animando a otros a congregarse, ¿cierto? Esta mañana hablábamos un poquito de nuestros hermanos de la cuetera, y perdón pues que ponga como ejemplo, pero qué esfuerzo de venir desde allá, cuando viene nuestro hermano Ricardo, ¿cierto? También, qué esfuerzo levantarse a las 5:30 para llegar aquí mucho antes del momento de iniciar. Tal vez uno diría, ese hermano no está haciendo nada, pero con solo ver ese ejemplo nos anima a congregarnos, a estar puntuales, a ver que sí se puede. Entonces, todos nos necesitamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo que somos. Y la exhortación es a serle fieles al Señor, a dejar lo malo que pronto estemos haciendo
y aumentar aquello bueno que estamos haciendo para no desmayar y seguir fieles al Señor con ánimo. El Señor cada día añade así también a los que han de ser salvos, ¿cierto? Cuando una iglesia, cuando una asamblea tiene sus dones, el Señor trae bendición y los pone en ejecución, pero hay que disponernos, hay que limpiarnos y estar dispuestos para toda buena obra. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.